tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Bienvenidos, hermanos. Nuevamente tenemos el repaso de la semana. Como cada día santo, hacemos el bosquejo de lo estudiado en los 6 días anteriores a este. Les damos la cordial bienvenida. Estamos en el día que el Señor lo hizo para que el hombre pueda encontrar en él un descanso, un reposo, que pueda entrar el hombre en comunión con su Creador y con la creación también, y admirar las obras de nuestro Señor. Pidamosle la dirección, mis hermanos, antes de ver este breve repaso de nuestra lección. Padre Celestial, Padre bueno, te agradecemos nuevamente, Señor. Tenemos este día, el cual tan anhelosamente lo esperamos, y que nos puedas ayudar, Señor, a mantenernos fieles a ti. Adoramos a un Dios vivo en este día, aceptamos que existes, ya que el mundo no quiere, Señor, aceptar este día tan precioso, y pues con el cual se demuestra que hay un Dios vivo en el cual debemos adorar. Te pedimos que nos ayudes, que tu Espíritu nos mueva cada día, y en este día puedes entrar en comunión contigo. Límpianos de toda maldad, quizá, de toda ofensa que hayamos hecho, de toda palabra vana y ociosa, por mis hermanos a la distancia también, por cada uno de ellos que están, Señor, como israelitas, los que han recibido tu día en sus pequeños tabernáculos, en sus pequeñas moradas, ya que, Señor, queremos ser parte del campamento, queremos ser parte de tu pueblo. Ayúdanos en este día. Queremos, Señor, hacer también y ver el repaso de la semana, y para luego poder compartir también donde quiera que lleguemos a reunirnos en diferentes partes de la tierra en el cual tú nos vas a encaminar el día de ahora. Te pedimos estos favores en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, tenemos el bosquejo de la semana, el resumen. El título era, en el inicio lo veíamos, el templo, una lección práctica. El versículo de memoria lo encontrábamos en Primera de Crónicas 22:19, el cual nos dice así: Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová. Está refiriéndose al templo, recordemos. David no lo pudo construir por pedido de Dios, pero su hijo Salomón lo realizó. Y eso es lo que nos dice aquí también un pequeño párrafo. El tan anhelado plan de David de levantar un templo al Señor fue sabiamente realizado por Salomón, nos dice, por su hijo. Entonces aquí vemos cuando traen el arca, ¿no?, y los utensilios preparados para la casa. Recordemos que el arca era la única pieza que estaba pendiente, ¿no?, del santuario que había edificado Moisés junto al pueblo. El arca es lo que había quedado para ese momento, y es la que llegó a conocer, ¿no?, el templo que edificó Salomón. Vamos a ver el desarrollo. Tenemos la primera pregunta, nos dice: ¿cuál era uno de los deseos más ardientes del rey David? Lo recordamos, era construir una casa para Dios.
¿Por qué el Señor no permitió que realizara su plan de construcción? Lo encontramos en Primera de Crónicas 22 del 8 al 10. Primera de Crónicas capítulo 22 del 8 al 10. Pero vino a mí palabra del Señor que dijo: Tú has derramado mucha sangre y librado grandes guerras. No edificarás un templo a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra ante mí. Te nacerá un hijo que será hombre de paz, porque yo le daré que viva en paz con todos sus vecinos aledaños. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y tranquilidad a Israel en sus días. Él edificará el templo a mi nombre. Él será mi hijo, y yo seré su padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¿No? Para siempre, mientras iba a tener vida este rey. Entonces la pregunta nos decía: ¿por qué el Señor no permitió que él realizara su plan de construcción? La respuesta es muy fácil: porque David había derramado mucha sangre, dice, en las guerras. Sus manos estaban prácticamente manchadas, no estaban aptas para llevar y ejecutar ese gran proyecto. Vamos a leer un pequeño testimonio aquí en Patriarcas y Profetas. David había sentido hondamente su propia indignidad para reunir el material destinado a la casa de Dios, y le llenaba de gozo la expresión de lealtad que había en la pronta respuesta de los nobles de su reino, cuando con corazones solícitos ofrecieron sus tesoros a Jehová y se dedicaron a su servicio. Pero solo Dios era el que había impartido esa disposición a su pueblo. Solo Él y no el hombre debía ser glorificado, nos dice. Vemos que aquí el pueblo comenzó no a ofrendar, pero porque Dios, dice, había dispuesto en sus corazones. Dios cambia el corazón del hombre y el hombre puede no hacer la voluntad de Dios. El hombre no puede por sí mismo hacer algo que le pueda agradar a Dios. Esa sería la primera pregunta. Tenemos la pregunta número 2, cuando nos dice así: ¿cuál era el nombre del monte elegido para el templo en Jerusalén? Recordemos que el nombre elegido, no del monte, era el mismo monte donde llevó Isaac a donde llevó Abraham a Isaac, y es el monte Moriah. Y luego nos dice: ¿y por qué razón fue elegido aquel lugar para el edificio? Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 3 y el versículo 1. Salomón empezó a edificar la casa en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor había aparecido a David su padre, en la era de Ornán el Jubeseo, que David había provisto. Ahí también se le apareció, dice, el Señor a David, ¿no? En ese monte. Vamos a leer el comentario también. Nos dice: el sitio en el que se construyó el templo se veía considerado desde largo tiempo atrás como lugar consagrado. Allí era donde Abraham, padre de los fieles, se había demostrado dispuesto a sacrificar a su hijo en obediencia a la orden de Jehová. Allí Dios había renovado con Abraham el pacto de la bendición, que incluía la gloriosa promesa mesiánica de que la familia humana sería libertada por el sacrificio del Hijo del Altísimo, ¿no? Ahí se confirmó el pacto. Vemos que ¿por qué se confirma el pacto? Abraham dijo: no, Dios proveerá, proyectándose hacia el futuro, y el símbolo del carnero no degollado en ese momento pues era un símbolo de Cristo, no en ese altar de piedra. Entonces, ¿por qué razón fue elegido aquel lugar? Nos dice: para la construcción del templo, porque estaba apartado por Dios. Lo vemos desde mucho más antes, también lo dice acá la sierva del Señor. Desde mucho más antes, ¿no? Vemos ahí el sacrificio del símbolo, ¿no?, de Cristo sobre el altar de piedra, y pues dando a conocer que ahí serían en el futuro los holocaustos, ¿no?
y ahí es donde se edificó la casa para Jehová. Tenemos la tercera pregunta: ¿cómo los constructores mostraron gran reverencia en su trabajo? Recordemos que lo hicieron al no hacer ruido con sus herramientas, ya que las piedras las labraban, veíamos en los exteriores, y fueron traídas ya fabricadas, porque estaban trabajando, ¿no?, para un Dios vivo, y pues mostraban mucha reverencia en ese sentido. Nos dice otra pregunta: ¿qué otros ejemplos bíblicos existen sobre la reverencia? ¿Qué otros ejemplos bíblicos, dice, existen sobre la reverencia? Vamos a leer Habacuc 2:20. En cambio, el Señor está en su santo templo, calle ante él toda la tierra. Vemos que cuando la presencia de Dios se manifestaba, ¿no?, en su templo, a veces esto se llenaba, dice, ¿no?, el tabernáculo de humo. El pueblo muchas veces tenía miedo y pues tenían que mantener el silencio, ¿no?, el respeto al Señor, ya que se manifestaba en su templo. Pero aquí nos dice: ¿qué otros ejemplos bíblicos existen sobre la reverencia? También veíamos, ¿no?, cuando Cristo llega al templo, había mucho bullerío, recordemos. Había gente negociando, ¿no?, en los atrios. Negociaban animales, cambiaban las monedas, perdieron de vista, ¿no?, el símbolo del cual representaba el templo. Es por eso que Él llega y comienza, ¿no?, a desatar los animales, quizá. También vemos que expulsa a los vendedores, porque el templo era una casa de adoración, no para el Señor. Y como Él les dijo, no era casa de mercaderes. Ya sabemos cómo es un mercado, ¿no?, el bullerío, voces de aquí, voces de allá. Y eso es lo que a Jesús no le pareció, porque el templo era el símbolo de la morada del Señor, y pues no le pareció a Cristo que haya en él tanto ruido, tanta bulla, y se había convertido, como Él dijo, la casa de oración en cuna de ladrones. Ahí podemos ver un gran ejemplo también de que tenemos que tener reverencia para las cosas apartadas para el Señor. Vamos a leer un lindo testimonio también en Conducción del Niño. Nos dice así: la casa de Dios es profanada con frecuencia y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. No está refiriéndose para este día. En algunos casos aún se les permite correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos deberían rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Este es un llamado de atención para los padres, ¿no?, que la casa de reunión, nos dice, y que nosotros como observadores del sábado, pues tenemos que tener en cuenta, ¿no?, nuestros hijos, qué es lo que hacen en este día. Sabemos que el enemigo también usa a los pequeños, pero no debemos dar cavidad, pues debemos estar pendientes de ellos. Sabemos que cuando invocamos, ¿no?, la presencia del Señor, sus ángeles también nos acompañan, y pues la reverencia es tan importante, ¿no?, en los lugares donde muchas veces vamos o visitamos, y esto debemos tenerlo en cuenta. Nos lleva directamente al día de hoy el testimonio y nos habla de los padres acerca de los hijos. Entonces no le permitamos correr, nos dice, jugar tampoco, ni conversar cosas que no estén de acuerdo, y para nosotros mismos cosas que no estén de acuerdo con lo que tenga que ver en este día. Está claro hasta ahí, y vamos a pasar a la pregunta número 4. Resuma la oración de dedicación de Salomón. Vamos a ver la oración de Salomón en la dedicatoria al templo. Vamos a leer Primera de Reyes, el capítulo 8, los versículos del 22 al 26. Entonces Salomón se puso ante el altar del Señor
en presencia de toda la congregación de Israel. Extendió sus manos al cielo y exclamó, aquí viene, Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guarda el pacto de amor. ¿No? El pacto de amor era acerca de no destruir, ¿no?, al hombre que había pecado, si es que en cuanto él volvía a sus caminos. A tus siervos, los que andan ante ti con todo su corazón. Tú has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo cumpliste en este día. Ahora, Señor Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste al decirle, no faltará varón que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden ante mí como tú has andado. Versículo 26. Ahora, Dios de Israel, confirma la promesa que diste a tu siervo David, mi padre. Aquí vemos la oración de Salomón, recordando lo que le había ofrecido Dios a su padre David y reclamando, ¿no? Vemos aquí a Salomón esa promesa. Y vamos a leer también el testimonio a ver qué más nos dice. Ahora pues, oh Jehová, Dios mío, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, y yo soy un niño pequeño, se dice aquí Salomón. Yo no sé cómo debo conducir, y con todo tu siervo está en medio de tu pueblo que has escogido, pueblo grande que no se puede enumerar, ni contar por la muchedumbre de él. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, la página 19. Está interesante cuando Salomón dice aquí, yo soy un niño pequeño y no sé cómo debo conducir, ¿no? Esto es lo que nosotros también, hermanos, cuando muchas veces decidimos seguir al Señor y sabemos, ¿no?, que el ser humano llega a veces a participar de un ministerio, a veces se le da un rol al hombre, o al hermano, a la hermana, y como seres humanos tenemos ese temor, ¿no?, quizá de participar, de poder hablar de la palabra, preparar un tema. Y aquí vemos, ¿no?, que nosotros también debemos tener este ejemplo. Señor, yo soy un niño pequeño, no sé cómo debo conducir. Quizá, Señor, yo no sé cómo debo de hablar, yo no sé cómo puedo pararme al frente y explicar, ¿no?, tu palabra. Pero pedirle al Señor que así como nos ha escogido y estar frente a un pueblo grande, como dijo aquí Salomón, pues nos ayude también a poder hablar, a poder dirigirnos a su pueblo, a su iglesia, que nos enseñe y que nos dé también, ¿no?, la promesa del Espíritu para que nos pueda mover cada día y tener esa bonita intención, ¿no?, de compartir su palabra. Entonces vamos a ir a la pregunta número 5, donde nos dice, especifique los materiales con los cuales como constructores deberíamos ayudar a construir la casa de Dios. Vamos a ver cuáles son esos materiales. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 12. 1 Corintios 3:12 nos dice así: si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, y otros usarán madera, hierba y paja. Repito, si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, y otros usarán en la edificación madera, hierba y paja. Entonces, ¿con qué debemos construir? Nos dice ahí, con oro, con plata, con piedras preciosas. El versículo 13 nos dice algo curioso. La obra de cada uno será manifestada el día, la revelará mediante el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. Entonces, si tenemos el oro,
la piedra, la plata, pues va a soportar el fuego, ¿no? Pero aquí nos dice que otros, ¿con qué edifican? Con paja, con madera y con hierba, pues probadas al fuego es difícil, ¿no?, que resistan. Y el oro y la plata, que sería como el amor, la fe, la esperanza, pues eso solamente puede resistir, ¿no? Es que estamos en Cristo. Y el testimonio nos dice así, en Conducción del Niño, la página 152. Así ponemos como fundamento lo que en la palabra se presenta como oro, plata, piedras preciosas, material que resistirá la prueba de los fuegos purificadores. Ahí está. Cristo es nuestro ejemplo en nuestra edificación del carácter. Cristo es nuestro ejemplo en la edificación del carácter. Veíamos que el carácter es, hermanos, nuestra personalidad. Físicamente pues nos vemos, nos contemplamos y aparentemente estamos bien, ¿no? Pero sabemos que el carácter pues se refleja y se prueba ante las circunstancias. Ante las circunstancias es cuando uno deja ver, ¿no?, el carácter que tiene interiormente. Y es tan importante como seguidores de Cristo que si nos pegamos a Él, pues en las dificultades vamos a saber cómo llevar un problema. Quizá pueden venir alguien de fuera, ¿no?, y decirte algo, atacarte, y si estás pegado al Señor, no estás moldeado con Él tu carácter, pues vas a tener una buena salida. Y si no, pues vas a meter más leña al fuego, ¿no? Y en que puede terminar una circunstancia pequeña, se puede ser mucho más grande. Pero edificándonos día a día con el Señor, pues nuestro carácter se tiene que ser moldeado. Entonces vamos a la siguiente y última pregunta. Nos dice, ¿cuál es la consecuencia de no cuidar nuestros cuerpos? La respuesta que daba Pablo, recuerdan, es muy directa, es muy sencilla. Nos dice así, en 1 Corintios capítulo 3, 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. En pocas palabras, Pablo te dice, ese templo eres tú, hermano. El Señor viene, sabemos, ¿no?, a destruir el pecado. Es la respuesta que le podemos dar. El Señor viene a destruir el pecado, y si el pecado está dentro de nuestros cuerpos, pues tiene que destruirlos. Y el pecado muchas veces, aparte de lo que hacemos, de lo que vemos, pues lo tenemos dentro, ¿no?, de lo que codiciamos, de lo que consumimos, de las cosas que metemos a nuestro organismo, que muchas veces son para destrucción de este mismo. Pues lamentablemente, si no lo cuidamos, pues el Señor ya nos advirtió, nos da muchos ejemplos. Tenemos el espíritu de profecía también como una guía tan grande, como una palabra más del Señor. Y pues si no le prestamos oído, pues esto tiene que llegar a cumplirse también, ¿no? El Señor tiene que ejecutar el castigo debido. Y el manuscrito 3 de 1897 nos dice así: toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, refiriéndose a nuestro cuerpo, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación a la ley de Dios. Entonces nos dice, el abuso con el cuerpo es una violación, también nos dice, a la ley de Dios. Y debemos hacer esa comparación, ¿no? Analizarnos, hermanos, porque sabemos que la ley es un espejo. Tomar el espejo y analizarme de acuerdo a lo que yo consumo, y analizar a ver a qué mandamiento ataco, ¿no?, con lo que yo estoy haciendo con mi cuerpo. Porque eso es lo que también debemos hacer, ¿no?, para ver si hay una armonía en lo que acá la sierva del Señor dice, que lo que hace el ser humano con la habitación humana es una violación a la ley de Dios. Compararnos y no quedarnos, para que el Espíritu también pueda ayudarnos a entender el por qué debemos conservar este cuerpo, ¿no?, que es el templo del Espíritu. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo natural,
pero la habitación humana es la más admirable, dice, porque sabemos que esta tierra no va a ser restaurada y también nuestros cuerpos en sí, pero el sacrificio que hizo el Hijo de Dios pues fue por nosotros y eso es lo que debemos tener en cuenta, que hemos sido comprados a un precio muy alto. Eso sería el desarrollo, hermanos, del bosquejo, y vamos a ir a la parte final, a la conclusión, con unas palabritas por aquí. Nos dice así la conclusión: así como el templo físico es santo, no refiriéndose a las construcciones que muchas veces se apartan para el servicio del Señor, también nuestro cuerpo debe permanecer en una santidad. Y sabemos que de la santidad depende, ¿no?, contemplar a Dios, al Padre cara a cara, ¿no?, en un futuro no muy lejano. ¿Y por qué permanecer en santidad, no? Sabemos que es importante no contaminarnos con lo que el mundo no provee, con lo que el mundo muestra, porque sabemos que es pasajero. Y lo que el mundo provee, pues debemos nosotros, ¿no, hermanos?, desecharlo a través del Espíritu Santo, sabemos, porque por nosotros como carne, pues no vamos a poder. Tenemos que siempre buscar al Señor, y sabemos que la mejor manera de buscarlo, pues, es prestarle oído, porque Él siempre nos va a hablar a nuestro espíritu, ¿no? Entonces, para poder llevar una vida cristiana como la que muchas veces pregonamos y decimos, pues debemos de buscar al Señor y poder vivir con Él como Él quiere que vivamos. Entonces, ese ha sido el repaso, hermanos, de la semana, y desearles a todos un bonito día de reposo en el Señor, en Cristo. Bendiciones para todos, hermanos.